E no programa de hoje, eu tenho a senhora Eva. Como le va? ¿Bien? Bien, obispo. Gracias. Ahora bien. Ahora bien. ¿Cómo era su vida? Pues antes de conocer la iglesia, yo empecé con los vicios tan solo a la edad de 9 años. Empecé a tomar, a fumar, porque había una desunión familiar. Ahí yo comencé siendo muy rebelde y llegué a golpear a mi mamá. Me convertí en bailarina de antros, de arqueta. Todo eso me llevó a que tan solo a los 12 años yo estaba en AA. Gritaba, pegaba a todo el mundo, tenía un carácter muy feo. Y con todos esos problemas también tenía problemas espirituales. Me desmayaba todos los días, veía cosas, escuchaba cosas, tenía insomnio, no dormía, tenía pavor a la noche, llegaba la noche, me daba mucho miedo, yo no salía. Y con todos esos problemas, pues mi mamá fue la que primero llegó a la iglesia y fue la que me invitó. Ella me invita, yo asisto con ella y pues se empieza a ver primero un cambio en mí, sobre todo espiritual, porque ya no había desmayos, ya no había insomnio, obviamente ya no había vicios, la relación con mi mamá empezó a cambiar, había más comunión con mi mamá y eso empezó a cambiar cuando yo llegué a la iglesia. O sea, había mejoría en mi salud, ya no me desmayaba y ya no me pintaba el pelo de colores, ya no me vestía como de arqueta, había dejado todo eso, porque incluso también me llegué a cortar mis brazos porque el sentir dolor me hacía sentirme más fuerte. Entonces cuando yo llego a la iglesia también eso cambia, yo ya no me corto más. Pero yo estoy en la iglesia casi 4 años, estuve en la iglesia, recibí todas esas bendiciones, sin embargo empecé a descuidar mi vida con Dios, dejé de leer la Biblia, dejé de buscar a Dios, empecé a poner los pretextos de que no tenía tiempo porque me empecé a preocupar con mi vida, empecé a ir a la escuela, entonces tenía pretextos de que ya no me daba tiempo de ir a la iglesia, llegaba al último o a veces hacía hasta tiempo para no llegar, empecé a ir solo los domingos a la iglesia, después ya no iba los domingos, iba una vez al mes, 2 veces al mes, pero era porque... Perdão, ou seja, pouco a pouco, sí. Pouco a pouco, usted empezó a apartar-se. Sí. Pouco a pouco. Ajá. No fue de la noche a la mañana, le puedo decir que fue alrededor de 1 año, porque yo empecé a priorizar muchas cosas como la escuela, mi familia, yo ponía el pretexto, no es que no estoy con mi familia, empecé a estar con mi familia mucho tiempo, empecé a estar en la escuela mucho tiempo, pero eso me llegó a irme alejando cada vez más de la iglesia. O sea, llegó un momento en que me decían, ¿por qué no vas? No es que tengo tarea, es que tengo que ir a la escuela, pero la realidad es que yo no quería ir, yo ya no quería ir. Empecé a preocuparme por mi vida sentimental, tenía yo 19 años. Y yo decía, no, es que no tengo ni novio, no salgo con nadie, yo quiero salir. Empecé con las amistades en la escuela, a salir, a fiestas, empecé a salir con los amigos y ahí fue cuando yo conocí al que es mi esposo, cuando yo estaba en la escuela. Y eso me llevó obviamente a alejarme más en la iglesia porque me empezó a dar pena, porque yo sabía que estaba mal, que no estaba haciendo las cosas correctamente. Y cuando conocí al que es mi esposo fue cuando de plano yo ya no fui a la iglesia. Ya no oraba, ya no ayunaba, yo ya no hacía nada. Entonces llegó un momento en que yo decía que voy, me da pena, me da vergüenza. Y cuando yo me alejo de la iglesia, conozco a mi esposo y tan solo 2 meses de conocernos decido irme a vivir con él. Y pues ahí empezó realmente un sufrimiento porque pasaron 6 meses y aparentemente todo estaba bien. Aparentemente yo estaba feliz, yo estaba tranquila. Después de esos 6 meses fue cuando yo me entero de que él andaba con otra persona y que tenía más de 1 año con la otra persona. Eso me hace sentirme vacía, que yo no le servía como esposa, pero aparte de eso se junta con que me diagnostican esterilidad porque yo pierdo un embarazo. Entonces, al darme ese diagnóstico los médicos, yo me siento peor, porque yo siento que yo no servía ya como esposa, que yo no servía como mujer. Y todo eso no acontece ya que yo ya no iba a la iglesia para nada. Yo no. Y, perdón, es bueno aclarar que usted cambió el Señor Jesús por la vida sentimental.
não é isto? Así es. Você priorizou a vida sentimental, que é importante. A vida sentimental é muito importante, pero não é mais importante que uma vida com Deus. Porque se há uma vida com Deus, com toda a segurança, a vida sentimental será bendecida. Pero você cambiou sua vida com Deus por la vida sentimental e se deu conta que era traicionada, e a parte de traicionada, de ser traicionada, não tinha condições de ser madre. É isto? Realmente cambié todo por nada. Perdí todo. Perdí mi salud porque volví a desmayar, me desmayaba. Volví a los vicios y peor, porque aparentemente con mi esposo el único momento que estábamos bien era cuando los dos tomábamos y mucho. Llegábamos arrastrándonos los fines de semana a la casa. Después él no solo andaba con una persona, él andaba con varias. Yo lo sabía y él me decía, mira, si quieres y si no está a la puerta, pero como dependes de mí no te vas a ir. Entonces no hubo en mi caso que él me agrediera físicamente, pero él me agredía psicológicamente. Que llegó un momento que todo lo que él me decía yo lo creía. Yo me sentía inútil, que yo no servía para nada, que yo lejos de él yo no iba a saber hacer nada. Aparte vivíamos en la miseria, mi casa era de cartón. A veces no teníamos que comer. O sea, no tenía nada. Había perdido todo. Y sobre todo vivía en angustia todos los días lloraba. Me daban muchas ganas de aventarme por la ventana. Y de verdad que solo no me aventaba porque yo sabía que si yo me mataba, ¿cuál iba a ser mi destino? Solo eso me detenía. Pero era sufrimiento. Todos los días lloraba. Todos los días vivía en angustia. Todos los días gritaba que yo ya no quería estar así. Pero sin embargo, mi mamá me invitaba. Mi mamá seguía yendo a la iglesia. Y yo no aceptaba. Quanto tempo apartada? 5 años. 5 anos. Você sabia que quando chegou à Universal, a vida cambiou? Sí. Você mirava para a vida, depois que se apartou, que a situação estava pior. ¿Por que você não regressava? Era muy orgullosa. Yo decía a los que me invitaban a volver, yo decía, yo no necesito, yo estoy bien. Y mi mamá insistía cada vez que mi mamá me visitaba, ve, tú sabes el camino. No, yo estoy bien. Y más que nada era vergüenza, porque yo sentía que me van a criticar, me van a decir algo, me van a mirar. Usted sabía que no estaba bien. Sí. Tenía conciencia. Yo vivía disfrazada, porque para toda mi familia mi matrimonio era muy bueno. Para mí, toda mi familia, yo estaba bien, yo no hablaba de lo que me pasaba. Pero dentro de casa yo sabía cómo me sentía. Era un desastre mi vida. Yo sabía que estaba muy mal. Llegó un momento en que de verdad que yo ya no quería despertarme. Llegué a una depresión tan grande que yo ya no me bañaba, yo ya no me arreglaba, yo me la pasaba en pijama todo el día. Yo no hacía comida para mi casa, yo no lavaba mi ropa, no hacía nada. Ya no me preocupaba por vestirme bien. O sea, ya no tenía sentido mi vida. Ya no veía yo cómo seguir. O infierno. Un infierno. ¿Y cuándo que usted regresó? Fue un día en que paré un momento y yo pensé, si yo me aviento por esta ventana, sé cuál es mi destino. Si yo me quedo, mi vida va a seguir igual o peor. No sé en qué momento. Yo fui muy violenta con mi esposo. Yo le pegaba y decía, un día le voy a aventar algo y lo voy a matar o no sé qué le voy a hacer. Y me acordé de todas las veces que mi mamá me invitaba y yo siempre le decía que yo no necesitaba. Y agarré una mochila con papeles sobre todo. Y yo decidí separarme ese día, porque ya no quería seguir así. Agarré a lo que cupo en una mochila y salí caminando de mi casa. Y yo buscando a mi mamá, porque sabía que era la única que me iba a entender, ¿no? Saliendo a buscar a mi mamá, llegué y ella estaba en la iglesia, precisamente. Y corrí hacia ella y la abracé y ella me dijo, incluso me hizo a un lado y me dijo, yo no te puedo ayudar, quien te puede ayudar es Jesús. Y ahí está en el altar, búscalo. Entonces yo corrí al altar y me acuerdo que oré después de mucho tiempo sin orar, sin mucho tiempo de hablar con Dios. Hablé con Dios. Y yo ahí dije, nunca más, porque yo sé que este lugar estoy segura, nunca más me vuelvo a ir. Y ahí fue cuando yo regresé
cuando realmente entendí que yo necesitaba buscar a Dios de verdad, que yo necesitaba un compromiso real, que yo necesitaba sobre todo el Espíritu Santo para que todo estuviera bien. Foi criticada? Para nada, al contrario. Tuve quien me ayudara, tuve quien me apoyara. Lo único que recibí fueron palabras de fe, palabras de aliento, del sí se puede. Tuve mucha ayuda. Y pues yo también reconocer, ¿no?, que el orgullo no me iba a llevar a ningún lado, que mis propios pensamientos yo creo que eran los que no me dejaban ir por la pena, por el orgullo. Tuve que ser sincera, quitarme esa máscara y reconocer y sobre todo obedecer lo que me decían y ponerlo en práctica. Como que se encuentra hoy la vida? No, es totalmente diferente, porque primero que nada lo que hice fue, dije, hoy no priorizo mi vida, hoy priorizo a Dios. Busqué el Espíritu Santo con todas mis fuerzas cuando yo volví. Fue para mí lo primero que yo hice. Yo hice ayunos, hice propósitos, me levantaba por la madrugada y hasta que recibí el Espíritu Santo. Fue una madrugada que yo recibí y a partir de ese momento, hoy tengo paz, hoy tengo tranquilidad, que eso creo que no tiene valor. Desde ese día tuve las fuerzas para luchar por mi matrimonio inteligentemente, con sabiduría. Las fuerzas para luchar por mi salud, porque hoy tengo un hijo. ¿Hoy usted tiene un hijo? Hoy soy mamá, fui sanada, mi hijo tiene ya 5 años. Mi esposo es yo digo, es el mismo modelo, pero diferente hombre. Mi esposo es el amor de mi vida. Nos queremos, nos apoyamos, nos cuidamos. Es el hombre que yo siempre quise tener. De verdad me cuida, hoy no es infiel. De vivir en esta casa de cartón, hoy tengo 6 meses que compré mi casa, tengo una casa bonita, en un lugar que me gusta mucho. Mi economía obviamente cambió, adquirimos un carro de agencia, todo cambió, pero sobre todo tenemos amor. Yo odiaba a mi esposo, hoy lo amo, hoy estamos juntos, hoy mi casa, mi hogar, es todo para mí. Vou a poner uma palavra em pantalla. Eu quero sua opinião. Sí, señor. Ponga a palavra em pantalla. Escrito está: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão avergonçados. Los que se apartam de ti serão escritos nele polvo, porque abandonaram ao Senhor, fuente de águas vivas. Esta palavra é verdadeira? Claro que sí, obispo, porque eso es lo que pasó en mi vida. Você foi avergonçada, estuve no piso, porque abandonou a fuente de águas vivas. Así es. Pero regressou e todo cambiou. Todo cambió.